día vamos a iniciar este estudio de la digestión y metabolismo de los carbohidratos. He tratado de separar esto de digestión y metabolismo porque así lo abordan la mayoría. En realidad, la digestión es un tipo de metabolismo, ¿no? Pero un tipo de metabolismo especial, ¿no? Y metabolismo se ha reservado, ¿no? Se ha reservado metabolismo para los procesos de reacción química o bioquímica que suceden dentro de nuestro organismo, ¿sí? Sin embargo, lo otro también podría ser metabolismo, ¿no? Pero es un metabolismo especial que tiene nombre propio, porque sucede fuera de nuestras células, ¿no? Fuera de nuestras células, o sea, no tanto fuera de nuestras células, sino fuera de nuestros tejidos en realidad, ¿no? Donde en la luz del tubo intestinal, ¿no? Del tracto, de todo el tubo intestinal, empezando desde la boca, ¿sí? Entonces todavía no está dentro. En realidad, la luz del tubo intestinal es fuera, no es dentro. Está fuera de nuestro organismo, ¿no? Eh, bien, la digestión, entonces, son todos los procesos también llamados metabólicos, pero también intervienen enzimas y otros compuestos para la degradación, ¿no? En la digestión únicamente hay degradación o catabolismo. El anabolismo es síntesis o formación de compuestos. Se forman nuevos compuestos. Anabolismo. Y el catabolismo es degradación, ¿no? De un compuesto, ¿sí? O variación de un compuesto. Entonces, la digestión estrictamente ocurre en el tracto digestivo, por algo se llama digestión, ¿no? De ahí viene su nombre, ¿no? ¿Dónde ocurre la digestión? Antes de que ingrese a nuestro organismo. Entonces, nosotros primero consumimos elementos ya formados, la mayoría, no todo, lógicamente, ¿no? La mayoría de compuestos de sustancias, ¿no? Eh, o de moléculas, lo consumimos nosotros en nuestra dieta, ¿no? De una manera formada, macro, ¿sí? Para asimilarlo, no lo vamos a asimilar así, ¿no? Sino, pues, no hay forma, ¿no? Entonces tenemos ya un sistema digestivo que nos permite asimilar lo que estamos consumiendo, pero tiene que eso fragmentarse, ¿no? Fragmentarse en sus monosacáridos o a la parte mínima de su estructura de estos compuestos que nosotros ingerimos. Por ejemplo, vamos a hablar de eso de a pocos, ¿no? Y en todos vamos a hablar también de digestión. Entonces, por ejemplo, los carbohidratos que consumimos, nosotros lo asimilamos hacia nuestro organismo a través del tubo digestivo, ¿no? En forma de monosacáridos. No tanto así como átomos, ¿no? Como carbonos o hidrógenos, no, sino tan como monosacáridos. Ni siquiera como disacáridos, sino como monosacáridos. Entonces, a lo largo del tubo digestivo, en varios puntos, va a haber enzimas que van a digerir o catalizar a las grandes partículas, ¿no? Que nosotros consumimos y vamos fragmentando un poco mecánicamente en la boca y luego vamos a ir terminando esa digestión en
el estómago, o perdón, en el intestino, ¿no? Muy bien. Ustedes ya han visto esto han estudiado, ¿no? Me parece que en química o hasta en biología, me parece, sobre los carbohidratos y deben saber qué significa un carbohidrato, ¿no? Bueno, y hablando de repetición, pues siempre repetir, hay la posibilidad de que se quede un poco más, ¿no? El conocimiento. Sin embargo, no vamos a detallar detenidamente porque ya esto lo han tratado y tratarlo nuevamente de la misma manera, pues es repetitivo. Así que algunas cosas vamos a asumir ya como aprendidas, ¿no? Los carbohidratos son un grupo de macromoléculas, eso ya lo saben, ¿no? De nuestras biomoléculas que tenemos y que cuando nosotros lo ingerimos como tales, como carbohidratos, no todos podemos metabolizarlo, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque son de diversos tipos. Los carbohidratos son para nosotros considerados nutrientes. Y esto, dependiendo del estilo de dieta, va a ser, dependiendo del estilo de la dieta de cada uno de nosotros, pues va a ser que consumamos o la mayoría o por igual con otros o la minoría, que son pocas excepciones, ¿no? Mayormente nosotros, si es que en el plato, en el almuerzo, no hay abundante arroz, pues no es almuerzo, ¿no? Hablo lógicamente del más del 99%, ¿no? En nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura alimenticia, ¿no? Entonces hay gran cantidad de carbohidratos. Igual, ¿no? Comer gran cantidad de panes, en fin, ¿no? También gran cantidad de carbohidratos y en fin, y así, ¿no? Por todos lados hay carbohidratos, consumimos. Y, y bueno, entonces están muy, muy abundantes en la naturaleza, ¿no? Es por eso que, bueno, no quiero entrar mucho en la parte de estos estudios, ¿no? Sobre la pirámide alimenticia, ¿no? Pero antes se creía, ¿no? De que, bueno, uno tenía que consumir bastantes carbohidratos porque en la base, ¿no? Es un triángulo, ¿no? La pirámide. Gran cantidad de carbohidratos, luego un poco menos ¿no? De otros productos como lípidos, luego hasta la punta quedan los oligonutrientes, ¿no? Y eso ya es totalmente falso, ¿no? Ya ha quedado fuera esa pirámide, ¿no? Nosotros no podemos consumir eso. Me parece que lo han hecho a propósito, ¿no? Para que haya tanta diabetes ahora en el mundo, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, pero en la naturaleza hay gran cantidad de carbohidratos. Es cierto que sí hay gran cantidad, ¿no? Hay gran cantidad. Entonces, nosotros debemos eh, consumirlo según la cantidad de calorías. ¿Por qué calorías decimos asociado a carbohidratos y a lípidos? ¿Por qué? Ahora nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Mm? Porque la mayoría, nosotros deberíamos, por naturaleza, nuestro organismo así está hecho para que consuma los carbohidratos en cantidades suficientes como para generar energía y nada más. La energía que necesitamos según nuestras actividades durante el día. Según eso, debemos consumir una cierta cantidad de carbohidratos y nada más, al igual que la mayor parte de nutrientes. Eso es lo ideal. Nuestro organismo, yo siempre repito, nuestro organismo está diseñado y estructurado y hecho para que reciba estos nutrientes o estas moléculas, iones, en fin, ¿no? Llamados nutrientes, para el
ni siquiera para el día a día, sino para el hora a hora, porque se metabolizan, catabolizan rápido y luego se utilizan de inmediato. Entonces, por ello es que en el ser humano, pues esto sufre, ¿no? Algunas transformaciones metabólicas y se altera nuestro metabolismo cuando la dieta pasa de 12 horas, por ejemplo, ¿no? O perdón, el ayuno pasa de 12 horas. Entonces nuestro organismo va a alterarse muy, ¿no? Esto notorio va a ser esa alteración, ¿no? Va a haber manifestaciones precisamente de eso, imagínense, ¿no? Entonces, así está estructurado nuestro organismo. Y nuestro organismo tiene la capacidad metabólica como para poder regular todo ello. Muy bien, en el ser humano, nosotros el carbohidrato, el monosacárido que utilizamos más comúnmente es la glucosa, seguido de la fructosa. Pero en gran mayoría, nosotros la glucosa es el monosacárido que más utilizamos, que más está en nuestras rutas metabólicas, la glucosa. Y está dentro de los alimentos, lógicamente, y el alimento, la macromolécula o el polisacárido que más consumimos nosotros es el almidón. ¿Mm? Porque tenemos la capacidad, ¿no?, de metabolizar el almidón. Muy bien. Entonces, si es que el monosacárido y la glucosa se va a asimilar en forma de glucosa, no en forma de almidón. Si yo consumí avena hoy día en la mañana, ¿no?, o temprano a primera hora, o un pan, estoy consumiendo almidón, no estoy consumiendo glucosa, ¿no? Y el almidón, y bueno, pero sí consumiré glucosa quizás en forma de sacarosa, ¿no?, que es el disacárido, que es la glucosa más la fructosa, ¿no? Porque cuando se endulza con el azúcar común, que es la sacarosa, pues ahí ese son disacáridos, ¿no? Glucosa. Ahora, esto de acá tiene que metabolizarse o digerirse primero, ¿no? Digerirse. ¿Cómo digerirse? O sea, fuera de nuestro organismo, en la luz del tubo intestinal, se tiene que digerir, o sea, transformar en glucosa antes de ser asimilado o absorbido, en el proceso de absorción. Muy bien. Bueno, y acá hay otras características que ya lo saben ustedes, ¿no?, y que lo han estudiado, como que los carbohidratos son polialcoholes que tienen o bien un grupo aldehído o bien un grupo cetona, no los dos, ¿no? Por eso se llaman aldosas o cetosas. Eso me imagino que lo han estudiado bien, ¿no? Muy bien. Entonces estos carbohidratos, ¿no?, en forma de polisacáridos están eh, en la naturaleza en gran abundancia. Pero de todos ellos, de los polisacáridos, ¿no?, donde hay por ejemplo, almidón, celulosa, ¿no?, donde hay también dextranos, en fin, quitina, bueno, varios polisacáridos. El único polisacárido que nosotros podemos y tenemos las enzimas para digerirlo o catalizarlo, ¿no?, o catabolizarlo, ¿no?, en otras palabras, degradarlo, es el almidón. El resto de polisacáridos de la naturaleza que están en los diferentes seres vivos, nosotros no tenemos las enzimas para metabolizarlo o digerirlo.
¿sí? Porque tenemos amilosa o amilasa, perdón, ¿no? Amilasa. No tenemos la celulasa, ¿no? Para la celulosa de las plantas, ¿no? Las plantas saben que todas sus células están, ¿no?, con pared celular y tienen gran cantidad de celulosa. Entonces, cuando nosotros consumimos una lechuga, por ejemplo, estamos consumiendo gran cantidad de celulosa. Eso no lo digerimos, ¿sí? Y cualquier otro vegetal, la zanahoria, en fin. Entonces, ¿qué digerimos o qué asimilamos? Pues los componentes de las células, ¿no? Las vitaminas, los oligoelementos, los iones, en fin, que tienen, son ricos en, ¿no?, en todos ellos. Eso sí lo asimilamos. Pero es como, eh, a ver, viéndolo figurativamente, ¿no? Es como comer un mango, ¿no? Comemos lo que está dentro, pero la cáscara y la pepa, pues, se bota, ¿no? Algo así es la celulosa, ¿no? Nos botamos, ¿no? ¿Y qué nos sirve? Como fibra, lógicamente, ¿no? Y es bueno. Esa es la llamada fibra, en realidad, ¿no? La celulosa. Muy bien, entonces no lo digerimos y bueno, nos sirve para el tránsito intestinal incluso, ¿no? Bien, los disacáridos que nosotros tenemos, que podemos metabolizarlo, ¿no? O catabolizarlo, ¿no? Digerirlo antes de ser asimilado, es la sacarosa, ¿sí? La lactosa y la maltosa, ¿sí? Eh, entonces, miren, son tres nada más que tenemos esa capacidad para poder digerirlo. Si hubieras otras disacáridos que también se pueden consumir en la dieta, ¿no? No tenemos las enzimas como para poder digerirlo y convertirlo en monosacáridos y ser asimilados. Entonces, en otras palabras, miren, los monosacáridos que nosotros asimilamos, ¿no? La glucosa, fructosa, galactosa, que está en la lactosa. Son los más comunes en la naturaleza y también son los que podemos asimilar. ¿Mm? Bien, eso bueno que están unidos por enlaces glicosídicos, eso ya es tema estudiado, me parece, ¿no? Pero vamos a tratar también de refrescar un poquito eso. La lactosa y de estos tres polisacáridos, ¿no? Los dos últimos, perdón, sí, los dos últimos, la lactosa y la maltosa, eh, pueden reducir, ¿no? Tienen poder reductor de algunos iones, como el cobre. ¿Recuerdan cuando se hace la reacción de Fehling? ¿Sí? Reducen. Todos los monosacáridos reducen, pero algunos disacáridos, como por ejemplo la lactosa y la maltosa, sí también, que son disacáridos, también tienen poder reductor. Son agentes reductores o azúcares reductores del cobre. En cambio, la sacarosa, que es la, la azúcar común que comemos, ¿no? No tiene ese poder reductor. No es un agente reductor, ¿no?, del cobre en este caso. Bien, luego hay oligosacáridos, polisacáridos, que ya ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, 3 hasta 10 se dice que son oligosacáridos, mayor de 10 ya es considerado polisacárido, ¿no? Eso ya, bueno, según varios autores, algunos por ahí discrepan y ponen sus propios criterios, pero en consenso la mayoría así está descrito, ¿no? Muy bien, y los polisacáridos pueden haber de dos tipos a la vez, los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos son aquellos que tienen un solo tipo de carbohidrato, ¿no? O sea, de monosacárido, quiere decir, ¿no?
Entonces, por ejemplo, el almidón es un homopolisacárido. ¿Por qué? Porque solamente en su estructura tiene un solo tipo de monosacárido, solamente glucosa, nada más que glucosa, largas cadenas de glucosa. No tiene ni siquiera una fructosa por ahí, no. En cambio, los heteropolisacáridos, bueno, acá está, por ejemplo, la quitina, en fin, y otros polisacáridos que tienen varios, ¿no? Más de uno, por lo menos, más de un tipo de monosacáridos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la glucosamina o glucanos, los glucanos, ¿no? De las bacterias, por ejemplo, ¿no? De las paredes bacterianas. Es un ejemplo también. Muy bien. Los monosacáridos, o perdón, los polisacáridos conformados por monosacáridos se encuentran, les decía, en la naturaleza en muchos, ¿no? Compuestos. Por ejemplo, el almidón que nosotros consumimos en gran cantidad, ¿no? Está en los granos, cereales, como le decía, el arroz, ¿no? Bueno, y en fin, ¿no? La avena. Bueno, hay muchos, ¿no? El trigo. Eh, pero también nosotros tenemos de reserva, ¿no? Un polisacárido de reserva, que también es similar al almidón, ¿no? Similar, ya vamos a ver, porque también está compuesto solamente de glucosa, pero por ahí sus tipos de enlaces, sus ramificaciones es diferente y se llama glucógeno, porque también está en nosotros, ¿no? Nosotros lo sintetizamos, somos capaces de sintetizar esto, no somos capaces de sintetizar almidón, sino glucógeno. Y nos sirve como reserva, ¿no? ¿Dónde están? Bueno, sintetizamos solamente en los músculos y mayormente en el hígado. Bueno, y después hay otros polisacáridos también denominados homopolisacáridos que tienen un solo tipo de monosacárido que son los dextranos, ¿no? Los dextranos. Eh, ¿Qué es un dextrano? Bueno, es una molécula no natural, sino sintética, ¿no? Igual, ¿no? La inulina, que solamente está compuesta de fructosa y nada más, por ejemplo, está en algunas plantas como la cebolla y el ajo, ¿no? Ahí hay inulina. Aparte también de celulosa y otros, también hay inulina, ¿no? Muy bien. Entonces ahí miren, tienen algunos compuestos, ¿no? Considerados polisacáridos, como la celulosa, la quitina, la lignina, ¿no? Eh, y bueno, y otros también que tienen varios tipos, ¿no? Por ejemplo, el agar de las algas, la goma arábiga o las gomas de muchos árboles, ¿no? Son polisacáridos. Eh, la celulosa, pectina de los vegetales realmente son estos, ¿no? Compuestos polisacáridos. Y que tienen una estructura más compleja, ¿no? Porque tienen en su composición tanto eh, glucógeno, perdón, glucosa, tienen fructosa, ¿no? Galactosa u otros tipos de monosacáridos que nosotros no tenemos las enzimas para poder metabolizar. Por eso es que nos vamos a centrar nosotros en estos dos polisacáridos, en el almidón y en el glucógeno, porque esos son los que van a ser metabolizados por nuestro organismo, ¿sí? El almidón y el glucógeno. Bueno, y el almidón, a ver, para que conozcan esto, es muy importante acá, saber que sus enlaces, las cadenas, es de tipo alfa 1,4, posición alfa 1,4. ¿Por qué es importante? Porque basta que acá sea una posición beta
así sea el enlace del carbono 1 de una molécula de glucosa con el carbono 4 de la otra molécula de glucosa, ¿no? Ya no tenemos la enzima, ¿no? Ya no tenemos la enzima, ¿no? Beta 1,4 amilasa. No tenemos nosotros tenemos la enzima alfa 1,4 amilasa. Esa amilasa que hemos visto en laboratorio, ¿no? En la práctica la semana pasada, la amilasa es alfa 1,4. Pero también hay alfa 1,6. 1,4 son que están durante en todas las cadenas, pero el almidón tiene ramificaciones. Y justo para que ramifique, justo ahí nada más hay enlaces de tipo 1,6. O sea, el carbono 1 con el carbono 6 de la siguiente glucosa. Y va a formar la ramificación. Y por eso también nosotros tenemos ese enzima. O sea, nosotros tenemos enzimas amilasas, son varios tipos, ¿no? Tenemos enzimas amilasas alfa nada más, alfa 1,4 y alfa 1,6 para las ramificaciones. ¿Sí? Por eso decía, es importante este punto, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos que la mayor parte es amilopectina, ¿no? Y solamente las ramificaciones eh, constituyen alrededor de entre el 15 al 20% de amilosa, ¿no? La amilosa es menos, pero la mayor parte del esqueleto del almidón es amilopectina. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí son largas cadenas de glucosa, ¿sí? Y que dan la estructura al almidón, ¿no? Como grandes cadenas. El glucógeno es algo similar, ¿sí? Es algo similar. Sin embargo, acá las cadenas, eso o esta estructura es mucho más ramificada que el almidón. Después es igual, ¿no? Es igual. ¿Por qué? Y las cadenas no son tan, las ramificaciones no son tan largas, ¿no? Son cortas nada más, pero más ramificadas. Porque igual tiene los enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6 en la ramificación. ¿No? Después, por lo demás, solamente por selección en su estructura, nada más, ¿no? Bueno, la celulosa, la inulina, la quitina y algunos otros mucopolisacáridos, ¿sí? Que mayormente se encuentran en bacterias y otros, ¿no? Como proteoglicanos o glucosaminoglicanos. Eh, se encuentran mayormente en organismos inferiores, ¿no? La quitina también igual, por ejemplo, la quitina es parte fundamental de los hongos en, eh, bueno, en las paredes celulares, ¿no? De los hongos. Sin embargo, nosotros también tenemos quitina, ¿no? Especialmente en nuestras uñas, ¿no? La inulina, bueno, es eh, un polisacárido especial, ¿no? Porque solamente está constituido por fructosa, ¿no? Y están en algunos vegetales también. La mayor parte están en vegetales, ojo. Bueno, el proceso de digestión de los carbohidratos, este proceso de digestión, empieza en la boca, ¿no? No todos
los procesos de digestión de todas las moléculas empiezan en la boca. Por ejemplo, los lípidos no empiezan en la boca. Las proteínas no empiezan en la boca. Los carbohidratos, sin embargo, empiezan en la boca. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas glándulas que van a secretar amilasa, ¿no? Cada uno tiene en el tracto digestivo, a lo largo de todo el tubo digestivo, hay lugares específicos, ¿no? Para los diferentes compuestos donde se va a digerir, ¿no? Y nosotros estamos estructurados de tal manera que tenemos las glándulas que secretan amilasa, ¿no? En la saliva, ¿no? Entonces, si es que tuviéramos bastante tiempo los carbohidratos en la boca, pues, ¿no? Se digerirían un poco más y no le daríamos tanto trabajo a nuestro páncreas, ¿no? Bien, entonces los carbohidratos empiezan en la boca y también se dan en la mucosa intestinal. En el estómago no existe, ni en el esófago, no existe metabolismo ni digestión de los carbohidratos, sino desde el duodeno, ¿no? Y yeyuno, ¿no? En el ilio también, pero muy, muy poco ya. Mucho más en el duodeno, ¿no? Muy bien, miren, los carbohidratos que nosotros vamos a digerir, ¿no? Es el almidón, va a ingresar y va a comenzar a romper, hidrolizar por hidrólisis, ¿no? Los enlaces glucosídicos. ¿En dónde? En la boca. Porque en la boca tenemos alfa 1,4 amilasa y comienza a cortarse, ¿no? Los enlaces. Bien, la mayor parte de nuestra dieta son polisacáridos o es almidón. Nosotros en nuestra dieta tenemos pocos, bueno, es decir pocos a veces, ¿no? Sobre todo en verano donde hay bastante consumo de refrescos, bebidas azucaradas, entonces ahí hay bastante disacárido, ¿no? Disacárido. Eh, pero generalmente nosotros consumimos más polisacárido en forma de almidón, ¿no? Muy bien. La digestión en la boca les decía que está por la alfa 1,4 amilasa, ¿no? Entonces esta alfa 1,4 amilasa van a hacer que se rompa ese enlace, ¿no? 1,4, es que la mayoría, ¿no? Las glucosas. Bueno, esto ya les dije, ¿no? Ya no tenemos el beta 1,4, que rompen, por ejemplo, a la glucosa, ¿no? Perdón, a la celulosa. Por eso es que nosotros no digerimos. En cambio, los herbívoros, ellos tienen eso, por eso comen vegetales nada más, y de ahí es su fuente de energía, ¿no? Nosotros consumimos almidón, más bien, ¿no? Muy bien, a ver. Eh, cuando en los enlaces 1,4 se rompe, pero en las ramificaciones hay alfa 1,6 y nosotros tenemos, ¿no? También para romper ese enlace. Muy bien, entonces en la boca comienza y luego pasa nada más. Se digirió un poco, no todo, ¿no? Hasta cerca, dependiendo de los hábitos de masticación de los carbohidratos, dependiendo de ello, pues se dice que hasta como máximo un 20% se digiere en la boca. Bueno, algunos conozco que quizás digieren en un 1%, ¿no? Lo envuelven nada más y adentro, ¿no? Comen rápido. Muy bien, pero se cree que hasta 20% como máximo de los carbohidratos que consumimos en la dieta, el almidón, en otras palabras, se digiere en la boca, ¿no? Y el resto pasa, ¿no? A través del esófago al estómago. Y en el estómago, pues ahí se detiene, ahí no hay, ¿no?
Pues ahí todas las enzimas, pues con los ácidos se va a desnaturalizar, lógicamente, ¿no? La enzima, la amilasa, ¿no? De la boca, que pasa con la saliva, ¿no? Por eso se detiene, ¿no? Luego pasa a través del duodeno y en el duodeno se vierte, ¿no? Del, tanto de la vesícula biliar, ¿no? La bilis, como también en gran cantidad del páncreas. Y en el páncreas está, ¿no? La amilasa pancreática, ¿no? También 1,4, ¿sí? Pero ahí hay otras, ¿no? Como la isomaltasa. La isomaltasa, que es una enzima que va a romper los enlaces alfa 1,6. ¿Sí? Ahora vamos a ver un esquema ahí para que ustedes se den cuenta. Muy bien. Cuando pasan ahí al intestino, entonces ahí la amilasa termina de eh, digerir, pero esa digestión de la amilasa, ¿no? Eh, la mayoría, ¿no? La mayoría lo hace como disacáridos, o sea, maltosas, maltosas. O sea, dos glucosas juntas es una maltosa. Solamente algunas glucosas libres nada más. Entonces, la amilasa rompe los enlaces glucosídicos, ¿sí? Pero hasta maltosas, la mayoría, ¿no? Sí hay también glucosas, pero la mayoría maltosas. Entonces, con eso, más la lactosa que podemos consumir, más la sacarosa que consumimos todos los días, ¿no? Entonces, ¿dónde se digieren eso? Pues está en el duodeno y en el borde en cepillo, ahí están las enzimas. Son enzimas, son proteínas que están ancladas o formando parte de las membranas de los enterocitos. De las membranas de los enterocitos. Y ahí están, ¿no? Ahí está, ahí llegan para poder digerirlos a los disacáridos. Entonces, si llega en forma maltosa, ahí está la maltasa, la enzima va a digerir a la maltosa y a una maltotriosa, o sea, una molécula de 3 glucosas, se llama maltotriosa. Una maltosa, 2 glucosas unidas por enlaces 1 alfa 1 4. Entonces esta es una glucosidasa, ¿sí? Una glucosidasa, ¿no? Que va a digerir tanto o va a romper los enlaces tanto de la maltosa como de la maltotriosa y quedan glucosas libres. Ahí también está la sacarosa, ¿no? O ahí se metaboliza, perdón, la sacarosa. Y hay una enzima que se llama sacarasa. Y esa sacarasa, saben que la sacarosa es fructosa más glucosa, pues va a producir ya 2 tipos de monosacáridos. ¿Sí? Miren, ahí está. La isomaltasa, bueno, y ahí vamos, esto lo vamos a explicar, bueno, es la ramificación, los residuos de ramificación que quedan, que son enlaces 1,6. Entonces la isomaltasa rompe ese enlace 1,6 que quedó residual, ¿no? Residual. Y bueno, y quedan como glucosas. Pero también las dextrinas. Tengo una gráfica ahí, creo que vamos a ver. También en el borde en cepillo ahí está esta enzima que se llama lactasa, que va a romper al enlace de las lactosas, que es un disacárido que viene en la leche y todos los productos lácteos, queso, en fin, ¿no? Yogur,
Entonces ahí miren, la lactasa rompe el enlace de la lactosa. Saben que la lactosa es galactosa más glucosa. Y bueno, va a dar esos dos productos. Ya son monosacáridos. Y bueno, también está la trealasa, ¿no? Pero eso es en hongos. Nosotros no lo tenemos esto, ¿no? Y también rompe. Ese es otro adicionalmente, para que vean. Finalmente, ¿qué producto forma? Monosacáridos. Y ya como monosacáridos ya se puede absorber. El intestino lo puede absorber. Muy bien. Eh, Acá tienen, por ejemplo, miren, ¿qué hace la amilasa 1,4? Estas son dos glucosas, ¿no? Así largas cadenas. Es un proceso de hidrólisis. Hidrólisis. Permite que el agua se integre, rompa. Por eso, para la digestión de carbohidratos se necesita mucha agua, ¿no? Después de haber consumido bastantes carbohidratos o dulces en general, ¿no? Para que rompa estos, se necesita consumir bastante agua. Es necesario. ¿Por qué? Porque el agua se consume acá. Entonces se rompe y para que se integre, acá saben que el agua se disgrega entre OH más H. Entonces el OH va para un lado, se integra y el H para el otro lado. ¿Sí? Miren, acá está el oxígeno, se va a enlazar con el H, va a formar OH. Y el otro OH va a estar para acá. Y ya forman dos glucosas. Eso es lo que hace la alfa amilasa. La alfa amilasa. Muy bien, y acá está lo que les decía, ¿no? Miren, este más o menos simula la estructura, una parte de la estructura del almidón. Acá tienen la amilosa y en la parte de arriba la ramificación, la amilopectina, ¿no? Es como ver la amilosa, una rama, perdón, un eje, un esqueleto, el eje, y desde ese eje salen muchas ramificaciones y grandes que constituyen la mayoría, que es la amilopectina. Muy bien, los enlaces, donde están señalados las flechas acá, ¿no? Las flechas, la flecha, la flecha. Todos estos enlaces son alfa 1,4, mientras esté recto. Son alfa 1,4. ¿Sí? Acá también alfa 1,4. Todos son alfa 1,4, la mayoría. Excepto en la ramificación, lo que les decía, en el inicio de la ramificación. Para que se ramifique, justo esa unión es alfa 1,6. El carbono 1 de un lado, pero con el carbono 6 de este lado, de, de esta glucosa. Todos son glucosas. Muy bien, ¿qué hace la alfa 1,4? Rompe los enlaces 1,4, alfa 1,4, pero rompe a diferentes niveles. Por ejemplo, puede romper a este nivel cuando y puede dejar libre glucosa, pero puede romper también cada 2 y deja libre un disacárido, dos glucosas, maltosa. O puede romper, miren todo lo que está acá, si ve, ¿no? Puede romper acá y puede romper por acá. Y quedan 4, ¿sí? 4, pero unidos al centro por un enlace 1,6. Un enlace 1,4 por acá, un enlace 1,4 por acá y un enlace 1,6 al centro. O sea, parte de la ramificación. Y aquí está la dextrina. Esto se llama dextrina. Dextrina. Y bueno, le decían la maltosa de 2 y la maltotriosa de 3. Estos son, según muchos autores, ¿no? Las formas como rompen los enlaces las enzimas en nuestro organismo en el proceso de digestión. Estamos hablando únicamente de digestión, ¿eh? Lo que sucede en el tracto digestivo, en el tubo digestivo.
¿sí? Entonces en la boca no se da esto. Entonces acá ya luego, en este enlace 1,6, que es de la dextrina, ya saben que acá les hablaba, ¿no? De la isomaltasa, ¿no? Que rompe los enlaces alfa 1,6. La maltasa, la lactasa, bueno, eso. Entonces ahí está. ¿Mm? Entonces acá, por ejemplo, la maltosa, ¿no? Eh, la enzima maltasa que está en el borde del cepillo, ¿no? Esto va a romper este enlace a la maltosa y a la maltotriosa. A estos dos va a romper estos enlaces y los convierte en glucosas. Algo parecido con esto. Entonces, la enzima llamada isomaltasa va a romper la dextrina, el enlace acá nada más. Y quedarían dos maltosas. Y luego ya saben que la maltasa va a romper estos enlaces para dejar libre glucosas y puedan ser asimiladas. Entonces, estando libres las glucosas, galactosas, fructosas, o sea, los monosacáridos libres, se puede asimilar, proceso de absorción. Acá igual, dextrina, saben que tiene dos glucosas acá y dos glucosas en el otro lado por un enlace 1,6, ¿no? Bueno, es lo mismo. Muy bien, entonces miren, a partir de los carbohidratos de la dieta, que es el almidón, podemos consumir disacáridos, pero también podríamos consumir monosacáridos, ¿no? Por ahí, como fructosa, en las frutas, porque ya hay fructosa y glucosa libre, ¿no? En las frutas, en muchas frutas. Entonces, de estas tres formas podemos consumir en la dieta, mayormente en forma de almidón. Entonces los disacáridos que consumimos nosotros son, por ejemplo, los más comunes, son en forma de lactosa, en la leche y productos lácteos, y de sacarosa, ¿no? En el azúcar común que consumimos. Muy bien. Y acá el almidón, si vamos a ver el almidón, las amilasas, diferentes tipos de amilasas, ¿no? Va a dar maltosa o, o con la ayuda de maltosa e isomaltosa, pues o de maltasa, isomaltasa, ¿no? Que dan estos productos, pues vamos a obtener, ya vimos, la glucosa, ¿no? Amilasas de diferente tipo. Ahora, los disacáridos, acá está la lactasa y la sacarasa, que está en el borde cepillo. Estos de acá están en el borde cepillo, ¿no? Miren, encima saliva y jugo pancreático están estas amilasas en general, ¿no? Las amilasas, la alfa-amilasa y la isomaltasa. Amilasas en general. En cambio, las enzimas en la superficie del intestino, o sea, en el enterocito, ahí están estas enzimas, estas cuatro enzimas que tenemos. ¿Mm? Y luego viene ya en forma de estos monosacáridos, viene la absorción intestinal. Muy bien, miren, estas llamadas sacaridasas se llama a todas las enzimas que están en el borde del cepillo, ¿no? Se llaman sacaridasas. En general, ¿no? Ahí están integradas, son parte de las membranas, pero están con la cara o hacia afuera, ¿no? Tienen el sitio activo, hacia el lumen intestinal. Entonces ahí van a ser específicas, ¿no? Diferentes tipos de enzimas. Las glucoamilasas, maltasas, isomaltasas, sacarasas, ¿no? Bueno,
Entonces hay varias que están de varios tipos que tenemos y otras que no tenemos. Por ejemplo, la trealasa no tenemos, ¿no? Pero son sacaridasas. Ahora, lo otro es la absorción. Ya la absorción que, que ocurre a nivel intestinal. Una vez que están ya como monosacáridos, entonces se puede, los monosacáridos son la forma absorbible para nosotros. ¿Cómo lo hacen? Bueno, la absorción lo hacen a través de algunos transportadores de donde pueden pasar la glucosa, ¿no? Como todo, ¿no? Transporte a través de las membranas, ¿no? En este caso, la glucosa lo hace por simporte, ¿no? Por simporte, por un simportador, junto con sodio. Si es simporte, por, eh, con sodio, ¿no? Entonces va a ingresar por un simportador, ¿no? Que es un tipo de cotransporte, ¿no? Con sodio, ingresa, ¿no? Entonces, para el equilibrio hay bombas de sodio-potasio, ¿no? En la parte basal, ¿no? Que ingresa potasio y sale el sodio para que no se acumule el sodio. Porque imagínense, gran cantidad de glucosa que asimilamos ingresa también gran cantidad de sodio. Entonces el sodio no debe estar mucho, ya vamos a ver en su momento eso, no debe estar mucho dentro de la célula. Más debe haber porcentaje de potasio que de sodio. Entonces, a través de la bomba de sodio-potasio, pues equilibra eso, ¿no? Sale el sodio y luego ingresa potasio. Muy bien, así ingresa la glucosa, ¿no? Ingresa al enterocito y del enterocito ya pasa a través de otro transportador hacia el torrente sanguíneo. Bien, pero yo les hablaba de tres, ¿no? Que nosotros, de tres monosacáridos de importancia, ¿no? Que nosotros asimilamos, que es la galactosa y la fructosa, además de la glucosa. Entonces, tanto la glucosa como la galactosa van a ingresar a través de un simportador. No ingresan solo. La glucosa no ingresa sola hacia el enterocito, sino lo hace a través de simportador. Lo mismo la galactosa. Entonces, a través del transportador, ¿no? SGLT1, ¿sí? Acá está la gráfica que hay tres flechas, ¿no? Pero no ingresan los tres a la vez, sino ingresa la galactosa con el sodio o la glucosa con el sodio. Uno de los dos, a través. En cambio, la fructosa ingresa a través de otro tipo de transportador, a través de un GLUT, ¿no? De tipo 5, GLUT 5. Entonces, este es también todo un tema, hay todo un texto completo de transportadores de monosacáridos. ¿Por qué? Porque esto es en el enterocito, pero en diferentes células de nuestro organismo también necesitan ingresar estos monosacáridos porque son necesarios. Y la glucosa, la fructosa y la galactosa no siempre utilizan estos mismos transportadores en todos, ¿no? Entonces, necesitan de otros tipos de transportadores. Entonces ahora, por eso hay diferentes tipos de GLUT y de SGLT1. Hay SGLT1, SGLT2, SGLT3 y hay GLUT1, GLUT2, GLUT3, etcétera, hasta GLUT14, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo celular, tienen un transportador de monosacáridos y una forma. Los SGLT1 son cotransportadores, ¿no? En cambio, los GLUT son transportadores, ¿no? Que es un transporte activo, esto pasivo, ¿no? Por difusión facilitada.
el GLUT5. Y todos los GLUT, ¿no? Del 1 al 14. Muy bien. Y ya todos los tres, tanto galactosa como glucosa y fructosa, pasan al torrente sanguíneo por un solo tipo de GLUT, que es el GLUT2, ¿no? Está en la parte basal ya. Entonces eso pasa ya al torrente sanguíneo, hacia los capilares intestinales, ¿no? Muy bien, entonces en los enterocitos, solamente hablando de los transportadores de glucosa que están en la membrana de los enterocitos, eh, por ejemplo, el SGLT1 comparando con el GLUT2, ¿no? Solamente para comparar, ¿no? La parte luminal con la parte contraluminal o basal del enterocito, ¿no? Comparar más o menos cómo son, ¿no? El SGLT1 respecto al GLUT2. Acá tiene su masa molecular, ¿no? Mucho mayor el SGLT1 que el GLUT. Entonces acá tiene 75 kilodaltons, este es 57 kilodaltons nada más, ¿no? Acá el sodio lo utiliza como cotransporte, acá ninguno, no utiliza ningún cotransportador, ¿no? Muy bien. Eh, Acá, ¿qué tipo de sustratos? Bueno, los que normalmente consumimos nosotros, ¿no? Por ejemplo, la de glucosa, la de galactosa, pero también la alfa-metil, ¿no? De glucosa, ¿no? Es la metilación de la glucosa que se da en algunos huesos. También es capaz de transportarlo, ¿no? Y, y bueno, y este transportador, ese GLT1, es inhibido por una sustancia llamada floricina. Esto ya vamos a ver eso siempre, ¿no? Vamos a dar algunos datos que va a servir como base para cuando estudien más ya farmacología, ¿no? Acá también se inhibe, ¿no? GLUT2, ¿no? Con citocalacina B, de tipo B. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando se quiere que no, en algunos terapias, ¿no? Para no asimilar los carbohidratos, por ejemplo, utilizan este compuesto, ¿no? Floricina y otros también más, ¿no? Es solamente un ejemplo, ¿no? En eso se basaba, por ejemplo, me parece que floricina u otro compuesto, no recuerdo bien, que tiene, por ejemplo, el Herbalife, ¿no? El Herbalife. Claro, el Herbalife ahí tiene esto, no solamente eso, sino hay un mecanismo, ¿no? Por lo cual se crea un ambiente hipertónico, ¿no? Basado en la glucosa, ¿no? Entonces sí, va a inhibir, ¿no? La SGLT1 por donde ingresa la glucosa. No, la glucosa está afuera, solamente podría ingresar fructosa. Entonces, y la glucosa, que es la mayoría, pues va a salir, va a producir un cuadro diarreico, ¿no? Lógicamente. Una diarrea osmótica. Aparte que no consume, por eso consume un poco de carbohidratos, nada más como la fructosa, que es necesario nada más se activan otras vías metabólicas para generar energía, pero ya no es tanto como, pues por eso el Herbalife es eh, uno de los que utilizan bastante para poder, dicen, adelgazar, ¿no? Precisamente por cosas de ricos, pero eso ya se comprobó que tiene algunos otros elementos que tienen sus contraindicaciones, ¿no? Muy bien, una vez asimilado, ya vimos que digieren, ¿no? Se digieren los carbohidratos, se absorben o se asimilan, ¿sí? Pasan al torrente sanguíneo. Muy bien, una vez que pasan al torrente sanguíneo, ¿hacia dónde van? ¿Cuál es el destino de los carbohidratos? Circulan el torrente sanguíneo, pero ¿hacia dónde van? ¿Mm?
Bien, miren, la glucosa, aparte, el destino que tiene, ¿no? Cuando se asimila, va, la mayor parte va al hígado. El hígado es el que absorbe la mayor parte y los músculos. ¿Por qué? Porque es por un proceso de regulación hormonal. Eh, Hay lo necesario. Ustedes háganse la idea de que nosotros, les decía, tenemos eh, funcionalidad gracias al equilibrio que hay, ¿no? Al equilibrio. Si hay un desequilibrio, entonces se activan algunas vías de tal manera que tiende al equilibrio. Mayormente se comunican las células, ¿no? No es que agarren su celular y le comuniquen, le llamen, no, sino, ¿cómo hacen? Mandan un mensaje al estilo antiguo, como mandar una carta, ¿no? Entonces mandan un mensaje. ¿Quiénes son esos mensajeros o esos mensajes? Son las hormonas, ¿no? Las hormonas u otras sustancias que secreta una célula y le avisa a una o más células, tipos celulares de nuestro organismo, donde tienen sus receptores para ese mensaje. Esos receptores serían como el buzón de la carta, ¿no? Le envía la carta, se va el torrente sanguíneo, la corriente sanguínea, vendría a ser, en todo caso, ¿no? El cartero, ¿no? Y tienen su buzón, que es el receptor. Donde hay un buzón para ese tipo de, ¿no? Entonces ahí tienen un receptor y bueno, desencadena una señalización celular interna que va a dar como resultado la expresión de alguna respuesta, ¿no? ¿Para qué? Para que se regule lo que está desregulado. Después de consumir nosotros nuestros alimentos, hay una desregulación en las cantidades, ¿sí? En las cantidades de sustancias en el torrente sanguíneo. Y si queda ahí, bueno, para más o menos saber, viéndolo figurativamente, en el torrente sanguíneo, supongamos, hablando de esto, ¿no? Digamos que normalmente haya 100 carbohidratos, ¿no? 100 moléculas de glucosa por mililitro o algo así. ¿Ya? Supongamos, ¿no? Para poner figurativamente y poner, ¿no? Cantidades. Bien, entonces, que haya 100. Muy bien, y ahí está. Siempre va a haber 100, 100 y así va a estar funcionando. Cuando nosotros consumimos, ustedes se dan cuenta que se asimila, porque consumimos bastante y comemos bastante, ¿no? Y se asimila bastante, y ese bastante se va hacia el torrente sanguíneo de golpe, ¿no? Entonces, ya no es 100 lo que está circulando normalmente. ¿Cuánto sería? Pues a lo mejor sería pues 3.000, ¿no? O 5.000. De 100 pasa así, se eleva, ¿no? Una forma, ¿no? Figurativa, como digo, ¿no? O sea, se desequilibra, hay un desequilibrio en la cantidad de ese y de todos los elementos, ¿no? Que nosotros asimilamos. Hay un desequilibrio. Respecto a los carbohidratos, se queda ahí, ¿no? Está así, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando hay 100 o hubo 100, pues las células van asimilando, ¿no? Ciertas cantidades porque llegan dosificadas, ¿no? Dice, suelto al hígado, dice, suelto al torrente sanguíneo tanto, ¿no? Nada más, para que haya 100 ahí disponible, listo. Y ellos lo asimilan ahí, la cantidad, y ya no hay más, ¿no? Listo. Asimilan lo que deben asimilar y ya está. Y su ritmo metabólico está normal. Pero ¿qué pasa de repente después de la dieta? Ingresa gran cantidad. Tenemos una hiperglicemia después de una dieta, ¿no? Después de un almuerzo, por ejemplo. Tenemos una hiperglicemia. ¿Qué sucede? ¿No? Porque hay una hiperglicemia.
Entonces, si se quedara ahí, no, nadie regulara nada, entonces para que llegue nuevamente así, todas las células, porque va todo el cuerpo, el torrente sanguíneo, todas las células comienzan a asimilar más, porque hay más asimilan, ¿no? Y bueno, y la gran cantidad de estos monosacáridos que puede absorber, pues va a alterar su metabolismo, ¿no? Ya vamos a ver cómo lo altera, ¿no? Entonces, no es bueno. Entonces, ¿para qué no? Entonces, hay células que vigilan eso, que hay canales y rutas o vías metabólicas que van a regular eso. Entonces comienza a haber comienza a venir una oleada, ¿no? De carbohidratos en gran cantidad, glucosas especialmente, ¿no? Gran cantidad se eleva ahí. Como llega a todos lados, pues ¿quién se encarga de dar la señal? Hay un solo tipo celular en nuestro organismo que se encarga de dar esa señal. ¿Quiénes son las células beta del páncreas? ¿Sí? Entonces, todas comienzan las células a asimilar bastante, también comienza a asimilar bastante las células beta. Entonces, las células beta comienza a llenarse también sus células de cantidad de glucosas, ¿no? Porque si hay cantidad afuera, ¿no? Estoy asimilando. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pues la gran cantidad tiene sensores, ¿no? Hay canales dependientes, ¿no? De cantidades excesivas de glucosa internamente, en la membrana interna, para la parte interna. De tal manera que ahí comienza todo, ¿no? Se activan los canales, ¿no? Sensibles a potasio, se cierran, por lo tanto, se generan entonces se cierran, ¿no? Canales de potasio por el exceso de azúcar o de glucosa, ¿no? Son sensibles estos canales de potasio, ¿no? A la glucosa, a la excesiva glucosa, se cierra. Al cerrarse va a generar una despolarización de la membrana que va a permitir aperturar los canales de calcio que estaban cerrados normalmente, aperturar los canales de calcio dependientes de esta despolarización, ¿no? Llega hasta ahí y se apertura e ingresa calcio. Y al ingresar calcio, el calcio no debe estar libre en el citosol, ¿no? Porque activa, ¿no? Y todas las vesículas que estaban ahí llenas, porque así paran llenas las vesículas con insulina, ¿no? En los enterocitos, pues el calcio era el elemento que faltaba para desencadenar la exocitosis, que es todo un mecanismo. Me imagino que en biología celular lo han estudiado, ¿no? El mecanismo molecular de la exocitosis. Entonces, comienza, bueno, ya, listo, ¿no? Y las clatrinas y todo el asunto ahí. Y bueno, y total que se exocitan, o sea, liberan gran cantidad de insulina hacia el torrente sanguíneo. ¿Y la insulina actúa sobre la glucosa? No, no actúa sobre la glucosa. La insulina solamente es el mensaje, es la carta, nada más, que está enviándole la célula beta del páncreas. ¿A quién? Pues al hígado, a los músculos y al tejido adiposo, a esas células. Pero llega en gran cantidad al hígado, que tiene mayor cantidad de receptores, y el hígado es el principal órgano que asimila, tiene receptores para insulina, ¿no? Muy bien, entonces asimila la insulina, ¿no? O recepciona, es el mensaje. Y viene toda la señalización de la insulina interna para que se expresen más GLUT de tipo 4, ¿no? Y es como si fuera ya una coladera, ¿no? Ingresa gran cantidad de
glucosa hacia el interior de las hepatocitos, ¿no? Porque aumenta sus canales por donde, ¿no?, ingresa la glucosa hacia el hígado. Entonces se expresan los GLUT, hay gran cantidad de transportadores GLUT y por lo tanto ingresan en gran cantidad todas las células del hígado a los hepatocitos y baja la cantidad lógicamente en sangre, ¿no? Lo asimila. Algo similar ocurre en el músculo y en los adipocitos, pero mayormente el hígado. Es el que asimila todo, ¿no?, esa carga, ¿no?, y lo hace bajar los niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque dice, no, hay mucho ahí, ustedes no deben consumir a todas las células, dicen, no deben consumir mucha glucosa, ¿no?, porque funcionan mal. Entonces lo regulo para yo luego de acá, lo guardo en forma de glucógeno y de ahí, conforme va faltando, van utilizando, voy soltándolo hacia la sangre de a pocos. Y así sucede. ¿Eh? Muy bien. Entonces, miren, ahí está algo, bueno, es el almidón que hemos visto ya. Y ahí están algunos transportadores que les decía, ¿no? Los transportadores, por ejemplo, en la mayoría de las membranas, que está el GLUT1, ¿no?, en la mayor parte. Luego el GLUT2 también, aparte que está en la parte basal del enterocito, también está en el hígado, el GLUT2. Y también GLUT4, ¿no? En el cerebro, en el encéfalo está el GLUT3, en los adipocitos el GLUT4 también, igual que en los músculos, ¿ven? Dependiente de la insulina, ¿no? Ahí está. Muy bien, el GLUT5 está en el intestino delgado, para la dieta, eso lo hemos visto, ¿no? Ahí está el GLUT4 dependiente de la insulina, ¿no? La insulina viene acá, listo, solamente que avisa la insulina, ¿no?, y regula. Finalmente, los GLUT que estaban en vesículas acá, pues afloran y se expresan, y pues la mayor parte de las membranas celulares de la superficie, pues son transportadores de glucosa, ¿no?, y pasan en gran cantidad. Y con eso cae el nivel de glucosa en sangre ya. Pero ¿a dónde se fue la glucosa? Pues como reserva, ¿no?, a los adipocitos, a los músculos y principalmente al hígado, ¿no? Muy bien. Eh, Bien, la glucosa es muy importante porque es la principal fuente y, inmediata, ¿no? Es la fuente inmediata y principal, primaria, ¿no?, de energía, ¿no? Es a donde se recurre en primera instancia para formar energía, en ese orden, ¿no? Entonces, casi su única razón de ser, o la única razón de ser por lo que nosotros consumimos en realidad glucosas o carbohidratos, es para tener energía que va a servir para los diferentes procesos metabólicos, ¿sí? Y si esa energía está, ¿no? Si consume en exceso, entonces se va a consumir una excesiva energía, ¿no? Y bueno, y eso va a hacer de que se puedan activar otras vías, ¿no? Porque hay demasiado ATPs, ¿no? Como por ejemplo, eh, podría activarse la denilatorciclasa, ¿no? Entonces, entre otras, ¿no? O podría el carbohidrato seguir otras vías, porque ya el exceso de ATP bloquea las vías de formación, ¿no? Y se activan otras vías para reserva, ¿no? Acá se activan. Hay cantidad de carbohidratos, todo lo asimila, no lo liberamos los carbohidratos, ni lo desechamos. Lo ideal sería que, según lo que viene carbohidratos, bueno,
Y de ahí lo que no utilizamos lo desechamos, pues, ¿no? A través de las heces o la orina, ¿no? Sin embargo, acá no, ¿no? Todo lo que lo asimilamos y lo conservamos como reserva, ya sea como carbohidrato, pero sí hay también hasta cierto límite, ¿no? Ya vamos a ver, ¿no? El glucógeno se forma ahí como reserva, pero pues no va a estar lleno el hígado, ¿no? Así glucógeno, ¿no? Entonces se activan otras vías. ¿Cuál es la vía que no tiene pierde? Es la vía de los lípidos, de formación de lípidos, triglicéridos especialmente, ¿no? Entonces comienza a formarse triglicéridos y el tejido adiposo induce a otro, y eso ya es ilimitado, ¿no? O sea, no tiene límite la formación de células adiposíticas, ¿no? Muy bien. Eh, entonces acá miren, a partir de una molécula de glucosa, ¿no? Eh, puede dar, ¿no? Si es que se cataboliza, puede dar CO2 y agua, ¿no? Combinado con 6 moléculas de oxígeno. Ese es cuando hay lo que se le llama, se quema las calorías, ¿no? Se quema las calorías. Cuando se quema calorías, miren, a partir de una glucosa, nada más, una sola glucosa, ¿no? Se va a quemar estas calorías, ¿no? Eh, pero solamente eso en calorías expresado en joules son 2.840 o 2.840 kilojoules, ¿no? Por mol. Eso es lo que sé a partir de una glucosa, ¿no? Más 6 moléculas de oxígeno, o sea, CO2 más agua, ¿no? Ese es lo ideal. Ahí quemamos la glucosa. Por eso sudamos, transpiramos. Cuando hacemos ejercicio, pues en la respiración sale el CO2 y, bueno, también transpiramos agua, ¿no? Gran cantidad. Y lo perdemos esas. Es la única forma como podemos expulsarlo el exceso, ¿no? Si es que no somos capaces de expulsar ese exceso, pues se va a acumular esto, ¿no? Esta gran cantidad de energía, ¿no? Calorías. Muy bien. La glucosa le decía, ¿no? Entonces va hacia dónde, ¿no? Va la glucosa. Hacia los músculos, ¿no? Es como se regula, hacia los músculos, hacia los adipocitos y principalmente hacia el hígado. Muy bien. Ahora, ¿para qué se utiliza? ¿Cuál es la importancia de la glucosa? ¿Para qué se utiliza? Bueno, para reserva, para cuando no tengamos mucho, ¿no? Como reserva en forma de glucógeno o en forma de lípidos, ¿ya? En forma de glucógeno o en forma de lípidos. Es la reserva de la glucosa, no solamente glucógeno, ¿eh? Lípidos. O sea, almacenamiento y reserva. Lo otro es que sirve para la oxidación a través de la vía de la glucólisis, que es el inicio de la oxidación. Se oxida la glucosa, ¿sí? Para eso. Y lo otro sigue una oxidación especial, que es la vía de las pentosas fosfato, que se activan, ¿no? Cuando es necesario. La vía de las pentosas fosfato. Y eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Muy bien. Bien, quizás ustedes ya lo han visto esto, glucólisis. La glucólisis es la oxidación, es una de las vías, se decía, ¿no? Vamos a ver de estos tres destinos, ¿no? De almacenamiento, oxidación de la glucólisis y la oxidación de las vías pentosas, lo vamos a ver. Hoy día vamos a ver esta parte nada más, ¿no? La oxidación
y la degradación, ¿no?, de la glucosa, la oxidación. Solamente esa parte vamos a ver. Y la próxima semana vamos a ver, ¿no? O perdón, la próxima clase, que es el día de mañana, ¿no?, vamos a complementar esta oxidación y la próxima semana vamos a ver ya el almacenamiento y las vías pentosas, ¿sí? Entonces, ¿dónde inicia la oxidación para la formación de ATPs? Bueno, ya saben, ¿no? En la glucólisis, luego viene la vía del ciclo de Krebs, ¿no? Y luego viene ya la fosforilación oxidativa. Así es que vamos a ver eso, a recordar un poco con aquellos que ya lo han llevado, ¿no? A recordar un poquito sobre ello, ¿no? Pero porque este es ya bien estudiado en varias materias. Bien, el proceso de glucólisis tiene 10 pasos, ¿sí? Es muy fácil de aprender, no es tan complicado aunque parezca, ¿no? Es muy fácil de aprender eh, si lo estudiamos así por partes, ¿no? Por ejemplo, tiene 5 reacciones y 5 reacciones. Hasta ahí, miren, estamos dando una visión global, ¿no? Donde se realiza exclusivamente en el citosol. En todas las células se produce esto, excepto en las células, algunas células maduras, ¿no? Aquellas células llamadas maduras, como por ejemplo los eritrocitos, los glóbulos rojos, ¿no? Ahí no se produce, ¿no? Pero son excepciones, bueno. O en los queratinocitos maduros ya muertos, ¿no? Entonces ahí tampoco se produce, ¿no? En lo demás, pues ya sí, en todos los tejidos están presentes. Y se produce en el citosol, no en el núcleo, únicamente y exclusivamente en el citosol. Bien, dos fases. Una fase de 5 reacciones y otra de 5 reacciones. En la primera se consumen 2 ATPs y en la segunda se generan 4 ATPs. O sea, ganancia líquida, 2 ATPs en toda la glucólisis, más 2 NAD reducidos, ¿no? H. Muy bien, acá hay algunos grupos o unos compuestos intermediarios, ¿no?, que se van a formar y que podrían desviarse de la ruta de la glucólisis o que se podrían insertar a la glucólisis. Bien, eso lo vamos a ver ya en el transcurso. Entonces, en el balance global, se puede decir de forma, dando una mirada, ¿no?, general, eh, va a formar, ¿no?, la glucosa, ¿no?, que se forma, va a formar 2 piruvatos, más 2 ATPs, más 2 NAD, más 2 protones y 2 aguas. Ese es el producto, ¿no? ¿No? Entonces, la energía libre de Gibbs, ¿sí?, me va a dar como resultado menos 85 kilojoules por mol. Ahí está, se quemó un poco de calorías, ¿no?, con esto, ¿sí? Y bueno, y finalmente la energía libre de Gibbs, ¿no?, cuando da la glucosa, ya hemos visto acá, pues quema mucho más, ¿no?, en el global. Bueno, ahí están, ¿ves, no? 1, 2, 3, 4 y 5 reacciones acá, 5. Y acá 1, 2, 3, 4 y 5 reacciones. Por lo tanto, intervienen 5 enzimas. 5 enzimas. ¿Mm? ¿Sí? Entonces la exoquinasa es
En este caso, bueno, la enzima, la que inicia, pero no en todas, ¿ah? ¿Sí? No en todas. Porque la exoquinasa es en la mayoría, excepto, ¿en dónde? Pues en todas, excepto en el hígado, ¿no? ¿Sí? En el hígado está la glucoquinasa, ¿no? Ahí vamos a ver detallado todo esto mejor, ¿ya? Miren, ahí están los 5 pasos, ¿sí? La primera reacción de fosforilación, segunda reacción de fosforilación. Entonces la oxoquinasa, ¿qué hace? Va a fosforilar, agregarle un fosfato. Miren, ¿qué hace primero? Primero agrega un fosfato. Segunda reacción, hay una isomerización, o sea, la glucosa lo convierte en fructosa. Basta que lo doble o lo reoriente el OH para el otro lado y ya está. Miren acá, ven, en el carbono 3, 1, 2, 3. Fíjense acá, 1, 2, 3. Ahí está, ¿no? En ese lapso, ahí está, hasta ahí, a partir del 3 en adelante, está bien, ¿no? Entonces, 1, 2, 3. Este es el punto, ¿no? En los dos primeros carbonos está el cambio. ¿Está bien? ¿Mm? Entonces ya esta es fructosa. Y sigue el fosfato en el carbono 6. O sea, primero la glucosa se fosforila y llega hacia el carbono 6. Segundo, la glucosa deja de ser glucosa y bueno, esta enzima, ¿no? Fosfoglucoquín isomerasa va a convertirlo en fructosa la glucosa. Como el fosfato está en el carbono 6, sigue ahí, ¿no? Luego se agrega otro fosfato, ya no al carbono 6, sino al carbono 1. Entonces en ambos extremos está el carbono, ¿no? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Oh, perdón, el fosfato. Ambos carbonos, de los extremos está el fosfato. Un fosfato acá, por eso se llama fructosa 1,6-fosfato, en el carbono 1 y en el carbono 6. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Glucosa se fosforila, la fosforilación, bueno, hay una isomerización, entonces se convierte la glucosa en fructosa y luego se agrega otro fosfato, se fosforila nuevamente, ¿no? Pues ahí tenemos, ¿no? En los dos extremos. Muy bien, y de ahí se parten dos. Muy bien, lo que está con el CO, ¿no? Es una dihidroxiacetona, porque hay esto es un grupo cetónico, ¿no? Se llama acetona. Dihidroxiacetona, fosfato. Y el otro no, es un gliceraldehído, fosfato. Este es un aldehído. Este es un glicerol, ¿sí? Que también se conoce como glicerol fosfato, ¿sí? Pero tiene su nombre propio, ¿ya? Que se llama gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? ¿Por qué? Porque, perdón, ¿no? Una dioxetona y luego acá el gliceraldehído 3-fosfato. Se forma, ¿no? Acá una enzima triosa fosfato isomerasa convierte esta dihidroxiacetona en gliceraldehído 3-fosfato. Muy bien, ahí está, ¿ven? Entonces tenemos ya dos moléculas de GAP, ¿no? O gliceraldehído 3-fosfato. Entonces ahí tenemos. Entonces estas dos moléculas que se han partido de la exosa, ¿eh? Cada una de ellas sigue una ruta diferente. Mejor dicho, la misma ruta, ¿no? Pero, claro, dos rutas iguales, en otras palabras. Y acá están las otras 5 reacciones, ¿no? Acá este gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Eh, nuevamente se fosforila, ¿no? Se oxida y se fosforila, ¿no?
Entonces acá ya está, es un bifosfoglicerato. O sea, dos fosfatos. Ya. Gliceraldehído 3-fosfato, se agrega un fosfato más. ¿Sí? Entonces acá, este de acá va a convertirse en 3-fosfoglicerato porque va a desfosforilarse. Entonces acá es la conversión del primer ATP. Como tiene dos fosfatos, uno de esos fosfatos se va a convertir en ATP, ¿no? O perdón, va a servir para formar ATP. Entonces le cede un fosfato a un ADP y listo. Queda como 3-fosfoglicerato. Este cambia solamente de posición a 2-fosfoglicerato y ese a fosfoenol piruvato. Fosfoenol piruvato. ¿Por qué? Porque acá pierde el OH, se libera en forma de agua. Y este fosfenol piruvato ya se convierte en piruvato, ¿no? Porque se desfosforila. Entonces acá viene la última fosforilación. Se desfosforila el fosfato, pues se inserta otro ADP y forma. Entonces esto es en uno de los dos gliceraldehído 3-fosfato. En el otro igual, entonces por eso es doble, ¿no? El destino del piruvato ya es otra cosa. Entonces acá continúa, ¿no? Hasta acá termina la glucólisis. Ya hemos visto acá que da por cada molécula de glucosa, ¿no? Ahora, el piruvato en condiciones aerobias, que es en todas nuestras células, va a dar, ¿no? El acetilcoenzima A. ¿Sí? Eso se llama una descarboxilación oxidativa, o sea, se oxida, se sigue oxidando el producto. Producto de la glucólisis, que es un proceso de oxidación de la glucosa. En otras palabras, la glucosa se oxida y da como resultado final y principal el piruvato. El piruvato se sigue oxidando, ¿no? eh, en forma aerobia y va a descarboxilarse. O sea, el piruvato tiene 3 carbonos. Al descarboxilarse pierde un carbono, se llama descarboxilación. Es un proceso de descarboxilación, de pérdida de un carbono, va a quedar con 2 carbonos. El piruvato pierde entonces un carbono y va a dar un acetil. Acetil es un compuesto de 2 carbonos. Por ese proceso se llama descarboxilación oxidativa. ¿Sí? Entonces, el piruvato, ¿no? Se va a descarboxilar y va a formar, ¿no? En condiciones aerobias el acetilcoenzima. Pero en condiciones anaerobias, por ejemplo, como en el caso de en los músculos, en algunos casos, que es el único lugar donde nosotros tenemos la capacidad de hacer una anaerobiosis, pues puede dar ácido láctico a partir del piruvato. Sigue otra ruta con la lactato deshidrogenasa. Entonces, para la acetilcoenzima es el acetato, la acetil deshidrogenasa. En cambio, para el lactato es la lactato deshidrogenasa. Muy bien. El piruvato, ojo que el piruvato es hasta ese producto de la glucólisis y ocurre en el citosol. Este piruvato va hacia la matriz mitocondrial. Y ahí, en la matriz mitocondrial, ocurre este proceso de descarboxilación oxidativa.
Muy bien, ahí está el balance energético. Ya también más o menos lo hemos visto. Bien. Entonces, miren, el piruvato es uno de los primeros metabolitos, ¿sí? Uno de los primeros metabolitos que tienen varios destinos. Puede formar en los músculos, ¿no? En condiciones anaerobias o de anaerobiosis a través de la lactato deshidrogenasa, ácido láctico o lactato. Es en anaerobiosis, ¿no? Es el único lugar, los músculos. Entonces puede tener ese destino, dependiendo de las condiciones. Pero la mayoría lo hace a través de aerobiosis y a través de aerobiosis puede dar, a través de la piruvato deshidrogenasa, puede dar acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A, pues, insertarse, que es otro metabolito intermediario, al ciclo de Krebs, ¿no? Y también, a partir de acetilcoenzima A, puede sintetizarse ácidos grasos. El piruvato también, a través de la piruvato descarboxilasa, ¿no? Puede dar etanol, pero esto ya en nuestro organismo no es viable, ¿no? Nosotros no sintetizamos etanol. Eso es en las fermentaciones. El piruvato también puede dar oxalacetato, esto sí lo realizamos, ¿no? En el hígado y otros tejidos, principalmente en el hígado. Y el oxalacetato es un precursor de la glucogénesis, la vía para sintetizar, ¿no? Eh, eh, glucosa, ¿no? La gluconeogénesis. Bien, ahora, el oxalacetato también es un metabolito del ciclo de Krebs, también puede insertarse al ciclo de Krebs, ¿no? Muy bien, el piruvato también puede formar uno de los aminoácidos principales que tenemos, ¿no? Puede formar la alanina. ¿En dónde? En el músculo. ¿Bien? Es un metabolito intermediario. Bien, este es solamente para que ustedes conozcan lo que puede suceder en el músculo, ¿no? La fermentación láctica, ¿no? Hay una enzima lactato deshidrogenasa, donde la glucosa sigue la ruta de la glucólisis y va a dar piruvato. Este piruvato, ¿no? Va a dar una molécula de lactato. Si ustedes se dan cuenta, es solamente la inserción, ¿no? De hidrógenos, ¿sí? De hidrógenos, dos hidrógenos. ¿De dónde salieron? Del NADH más H. Bien, a ver Diana, ¿quiere participar? Profesor, yo quería... Profesor, ¿podría poner la diapositiva anterior, por favor? Porque estoy revisando lo que usted subió en el espacio y no la veo acá en el PPT. Esa, por favor, un ratito. ¿Esa? Sí, ya ahora sí está bien, gracias. Sí, ya, muy bien. Bueno, les decía entonces que esto de acá mayormente es en el músculo, ¿no? Y en los eritrocitos inmaduros. Eh, ¿Qué se da, no? Bueno, pero la glucólisis va a darse específicamente, ¿no? Bueno, le siento las células, pero en la fermentación, que se le llama, es un tipo de fermentación láctica, ¿no? Va a dar exclusivamente o mayormente en los músculos, ¿no? En los músculos. Muy bien, ahí está, miren. Produce 2 ATP y acá consume 2 NADH, ¿no?
esos dos H más H que se produjeron también en la glucólisis. Muy bien, y esto de acá nos da el ciclo de Cori, ¿no? El llamado ciclo de Cori, para el equilibrio, ¿no? El equilibrio en el metabolismo del lactato. Miren, en el músculo, a partir del glucógeno, la gluconeogénesis, va a dar glucosa. Cuando de la reserva, cuando se requiere glucosa, no hay glucosa, bueno, ahí está la reserva, ¿no? Glucosa. Hace la glucólisis aerobia y da piruvato. Y de ahí hace la anaerobiosis y da lactato. Muy bien, es en los músculos. Bien, a partir de ahí, esto puede salir al torrente sanguíneo para metabolizarse el lactato. ¿Dónde se metaboliza? En el hígado. Entonces, en el hígado hace un proceso inverso, ¿no? De lactato a piruvato, de piruvato a glucosa por gluconeogénesis, ¿sí? O sea, formación de glucosa a partir de otros compuestos, ¿no? Que se llama gluconeogénesis. Y de glucosa, bueno, ya puede ir a la reserva o a la utilización, ¿no? A la reserva. Y bueno, y para completar, el hígado, la glucosa del hígado, pues es el que reparte las glucosas, ¿no? Cuando no haya en sangre, ¿no? Y también puede llegar hasta el músculo, la glucosa. Y ahí cierra el ciclo de Cori. Muy bien, entonces la fermentación alcohólica, solamente para que ustedes sepan, en levaduras y bacterias, bueno, es otro tipo de fermentaciones. Muy bien, hasta ahí hemos visto glucosa, pero ¿qué pasa con la galactosa y la fructosa? ¿Dónde va? Pues se insertan a la glucólisis, se insertan a la glucólisis. En el caso de la lactosa sigue una ruta más. Entonces, acá miren, la lactosa, saben que se degrada primero en galactosa y glucosa en el intestino, ¿no? La dieta se consume así y se asimila así. Ahora, la galactosa, pues va a convertirse en glucosa, ¿no? En glucosa, como vía una sola metabolito intermediario, ¿sí? La galactosa 1-fosfato, ¿no? 1-fosfatasa, la galactosa 1-fosfatasa. Entonces, eso va a formar la glucosa 1-fosfato. Luego, ¿no? Por isomerización. ¿Sí? O sea, acá sí va directo la galactosa a glucosa 1-fosfato, no a glucosa, sino de galactosa 1-fosfato a galactosa a glucosa 1-fosfato. O sea, que es la que luego va a dar glucosa 6-fosfato. Esta recién es del proceso de glucólisis. Todo lo que está en flecha roja es glucólisis. ¿Ya? Glucosa 6-fosfato. La glucosa 1-fosfato no es parte de metabolito, no es metabolito de la glucólisis, ¿no? Pero el glucógeno así se degrada también, ¿no? Glucógeno, glucosa 1-fosfato y de ahí glucosa 6-fosfato ya. Y de ahí se inserta ya. Glucosa o galactosa 1-fosfato, un solo metabolito, y luego glucosa 6-fosfato. En el caso de la fructosa sigue dos vías, ¿no? La primera vía es a través de una exoquinasa, o de la exoquinasa, que es capaz de convertir, ¿no? De convertir a fructosa 6-fosfato directamente. O sea, se fosforila la fructosa y listo. Ahí está, fructosa 6-fosfato. Sin embargo, hay una
fructoquinasa, esta es una exoquinasa, ¿no? Hay una fructoquinasa que convierte primero la fructosa en fructosa 1-fosfato, que no es parte acá también fructosa 1-fosfato, sino hay 6 y 1,6. Y luego de la fructosa 1-fosfato, esto puede derivar también a la vez en dos ramas, ¿no? Uno de la fructosa 1-fosfato directamente, ¿no? A través de una aldolasa beta o de tipo B, convertir, ¿no? En dihidroxiacetona fosfato, ¿no? Que ya es parte de la glucólisis, o convertir en gliceraldehído y de ahí a través de una triosa quinasa en gliceraldehído 3-fosfato. Miren la fructosa cómo va. La forma más directa es fructosa a fructosa 6-fosfato, ya está insertado en el proceso de glucólisis. Bueno, esto lo vamos a ver después, ¿no? Cuando veamos triglicéridos, ¿no? Triacilgliceroles, que es lo mismo, ¿no? Cómo se puede insertar. Pero también se puede insertar, ¿no? Al ciclo de Krebs, ¿no? En la gluconeogénesis. Muy bien. Entonces, miren, esos han sido las rutas metabólicas, ¿no? De la glucólisis especialmente, ¿no? La oxidación de la glucosa y también la inserción que hemos visto acá de los diferentes o de los otros dos monosacáridos, ¿no? Galactosa y fructosa. Bueno, y acá para terminar algunos de importancia en el trastorno, ¿no? Del metabolismo de la glucosa, de los glúcidos, ¿no? Por ejemplo, uno de los más comunes es la intolerancia a la lactosa, ¿no? Hay un déficit de lactasa, que es la enzima que va a metabolizar la lactosa. ¿Dónde está la lactasa ubicada, esta enzima? Pues en la membrana de los enterocitos, ahí en el borde en cepillo, en la membrana, ahí está como parte de las tantas proteínas que tienen las membranas. Y hasta ahí llega la lactosa, y esa lactosa, pues ahí se divide en dos, ¿no? En galactosa y en glucosa, y ya pueden ser asimilados, ¿no? A través del SGLT1. Pero si no, queda como lactosa afuera, ¿no? Y la lactosa va afuera a ser metabolizada por muchas bacterias y que podrían formar ácidos. Se va a acidificar, ¿no? El medio afuera, ¿no? Y eso va a perjudicar. Y por eso hay cuadros diarreicos, ¿no? Muy bien. Otro de los trastornos es la galactosemia, o sea, la galactosa ya se asimiló, ¿no? Pero hay déficit de enzimas del metabolismo de la galactosa. Estas enzimas de acá, ¿no? Las enzimas. ¿Cuáles son las enzimas de la galactosa? Pues es la galactoquinasa. A eso se refiere, ¿no? Un déficit de enzimas. Por lo tanto, la galactosa se va a quedar, ¿no? Entonces no se va a metabolizar y no se utiliza, ¿no? Finalmente se va a desechar. Entonces la galactosemia, ¿no? Bien, pero también hay algunos errores congénitos del metabolismo de la fructosa, ¿no? Por ejemplo, el déficit genético de fructoquinasa o de aldolasa beta. ¿Dónde está eso? ¿A qué nivel? La fructoquinasa, pues acá está, ¿no? No de fructosa a fructosa 1-fosfato, ¿no? O también dice de aldolasa beta. ¿Dónde está aldolasa beta? Pues de la fructosa 1-fosfato hacia, ¿no? Dihidroxiacetona fosfato. O sea, el 6 y el 7, ¿no? Hay déficit de ellos. Ese es congénito, o sea, nacen sin estas enzimas.
Entonces, solamente pueden estar, pero esto podría ser un problema, ¿no? Porque hay un acúmulo de fructosa, ¿no? Y hay unas patologías por ahí o unas consecuencias de ello, ¿no? Muy bien. Bien, entonces tenemos ya la revisión, ¿no? De este resumen que les he hecho, ¿no? Es un resumen muy compacto del proceso que ocurre, ¿no? Con los carbohidratos, los procesos metabólicos. Vamos a continuar viendo los procesos metabólicos a partir de los carbohidratos, la utilización metabólica de los carbohidratos el día de mañana, ¿no? Cuando veamos hacia dónde sigue la ruta, cuando está en condiciones aerobias y cuando se requiere para la formación de energía. Entonces, la próxima clase, que es el día de mañana, vamos a ver, ¿no? Toda la descarboxilación oxidativa, que es la formación a partir de piruvato de acetilcoenzima A, ¿sí? Luego, el ciclo de Krebs lo vamos a dejar para el seminario que viene esta semana, ¿sí? Ese va a ser, me parece, el seminario.